Hola, buenas tardes para todos. Eh, bueno, les presento, pues básicamente el día de hoy vamos a hablar en 14 pequeñas eh, presentaciones de las propiedades y métodos de separación de las mezclas. Entonces, pues valga decir, y es un poco relevante decirles que para el tema del día de hoy, es demasiado importante que tengamos en cuenta los términos de lo que es una sustancia, de lo que es una mezcla, los tipos de mezclas, que tengamos completamente en la cabeza qué es la materia y cuáles son los estados de la materia. Listo, eso ya lo habíamos visto en anteriores clases. Entonces, pues nada, pues vamos a hablar acerca de las propiedades y los métodos de separación de las mezclas. Eh, las propiedades físicas y químicas de una sustancia o de la materia que son propias de la sustancia, al ser observadas o medidas, no producen nuevas especies químicas cuando hablamos de la propiedad física, es decir, que la propiedad física se mantiene como es la densidad. La densidad es una propiedad física que no va a ser cambiada ni va a ser transformada en ninguna especie diferente, mientras que las propiedades químicas son aquellas que al ser observadas o medidas producen nuevas especies, como lo es la solubilidad. Dentro de las propiedades que tenemos más relevantes es la solubilidad, la densidad, la viscosidad, la evaporación, la presión de vapor y la temperatura. Vamos a hablar más a fondo acerca de eso con unos ejemplos gráficos. Listo, la solubilidad, un ejemplo claro, pues es el café con leche. Hablamos de la solubilidad definiéndola como la máxima concentración de soluto que puede ser disuelta en una cantidad dada de disolvente o solvente. En este caso el soluto es el café y el disolvente o el solvente es la leche. ¿Listo? A una temperatura determinada. Esta propiedad es demasiado importante para los métodos de separación porque permite determinar si se forma un precipitado en la mezcla o la solución se encuentra homogénea. Por ejemplo, cuando mezclamos el Milo eh, en leche caliente o en leche fría, ustedes se dan cuenta que forman precipitados cuando la leche está fría y cuando la leche está caliente se logra tener una mezcla homogénea. ¿Listo? Entonces esa es la parte más importante de la propiedad física, que es la solubilidad. Química, perdón. Tenemos otra propiedad que es la temperatura. La temperatura, eh, pues la temperatura de ebullición de sustancias, por ejemplo, se define como el punto donde estas pueden ebullir. Ebullir es como esparcirse, salir a una presión total aplicada. ¿Listo? Al aumentar la presión, el punto de ebullición aumenta y la densidad de la fase gaseosa que está generando aumenta. ¿Listo? Como cuando nosotros servimos leche y la leche llega hasta el punto en la que ya se desbosa. ¿Listo? Tenemos un ejemplo ahí que es el hilo y el hielo, que está pasando de estado sólido a líquido de acuerdo a una temperatura en la que se encuentre, sea ambiente, sea un horno, no sé. No está el ejemplo claro. Tenemos la evaporación. La evaporación en términos teóricos es el proceso en el cual las moléculas que se encuentran en la superficie de los líquidos adquieren la energía necesaria para escapar de las fuerzas de atracción que las mantienen unidas a la mezcla. Es decir, pues por medio de temperatura y o solubilidad generamos evaporación que pasa a transformarse del estado líquido al estado gaseoso. Tenemos otros tres estados o propiedades de las sustancias o de la materia. Entre ellos está la densidad. La densidad es una propiedad física característica de cualquier materia existente y se define como la magnitud que expresa la relación que existe entre la masa y la sustancia. Ahí tenemos un ejemplo claro de una roquita que se vierte en un volumen determinado. ¿Listo? El volumen en este caso está en 220 centímetros cúbicos y al incorporar la roca en el volumen determinado pasa de 220 a 270 centímetros cúbicos, es decir, 50 centímetros cúbicos de diferencia en términos de densidad. ¿Listo? Esta magnitud depende principalmente de la presión y la temperatura. Cuando se realiza un aumento de la presión, la densidad de cualquier material también aumenta.
¿Listo? Tenemos acá la viscosidad. La viscosidad se encuentra presente en todos los fluidos y es generada por las coaliciones de las partículas del fluido, lo que hace que si se mueven a diferentes velocidades provocan resistencia a su movimiento externo. ¿Listo? Es una sustancia es más viscosa cuando las partículas generan movimientos absurdos en su interior y hacen que los movimientos externos afuera sean lentos. Se puede inferir la diferencia de la viscosidad en el aceite, en la gelatina, en el agua, en la miel y en este ejemplo pues con una plastilina. ¿Listo? Tenemos también la presión de vapor. Tenemos tres ejemplos claros que es el A, el B y el C, donde pues es una presión en equilibrio cuando la mezcla se iguala en un proceso dinámico, tanto el proceso de evaporación como el de condensación. ¿Listo? Acá están los dos. Evaporación cuando se le inyecta calor en su específico y cuando se le inyecta frío. ¿Listo? Las moléculas de una sustancia se movilizan a diferentes movilidades y aumenta la temperatura. Algunas de las moléculas presentes en la superficie del líquido poseen la energía suficiente para repeler la fuerza de atracción y transformarse en fase gaseosa. ¿Listo? Entonces cuando se le inyecta calor y cuando se le inyecta frío, aumentan las moléculas y genera vapor. ¿Listo? Acá vamos a hablar de tres términos específicos que son demasiado importantes para esclarecer un poco y entender un poco para qué sirve la separación de las sustancias. ¿Listo? Uno de los procesos de fabricación o en la producción es la homogeneidad de las mezclas. ¿Listo? Cualquier tipo de fabricación de producto es demasiado importante la dosificación. Es decir, cuando vas a preparar un jabón, cuando vas a preparar un detergente, cuando vas a preparar una gelatina, por tanta cantidad de soluto se necesita tanta cantidad de solvente. Listo, cuando preparas una gelatina, por cada litro de agua se necesitan tantos sobre esa gelatina. Esa es la homogeneidad de las mezclas. La salubridad es la forma que las sustancias pueden ser peligrosas o no peligrosas para la calidad de vida de la gente y del medio ambiente. Y la pureza es pues el estado de la sustancia original sin contaminación o deterioro. Acá vemos cuatro ejemplos claros. En este ejemplo es el cemento, la homogeneidad de la mezcla para que el cemento logre la consistencia que se necesita para la fabricación de lo que se esté haciendo. Un edificio, una avenida, una casa, lo que sea. ¿Listo? Acá en este caso están haciendo un hormigón. Este caso es de el diamante, una sustancia pura. Y estos dos casos son sustancias peligrosas, un plaguicida y el mercurio. Bueno, con base a eso vamos a entrar a hablar de los métodos de separación. Los métodos de separación de las mezclas o métodos de separación de fases son procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada uno de ellos, o físicas. Claramente. ¿Listo? Dentro de esto tenemos la decantación, la filtración, el tamizado, la destilación y la flotación. Hablemos como más a fondo del tema. El tamizado es una separación manual que se emplea cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. Este método de separación es sólido, netamente sólido, y se ejecuta por medio de tamizajes cuyas aberturas pasa de ser de las más grandes a las más pequeñas, como se puede ver acá. Se utiliza para la separación de este tipo de sustancias, como la arena, la grava y la arcilla, de sustancias con dimensiones más pequeñas a dimensiones mayores. Es un método que se utiliza netamente para estados sólidos. Tenemos otro método que es la decantación. La decantación es el tipo de separación más sencillo y donde se utiliza en casos de líquidos que no se disuelven o no son solubles entre sí. A diferencia de lo que hablamos anteriormente del Milo y el café con leche,
La decantación se utiliza, por ejemplo, para el petróleo y el agua, que no son solventes, para el aceite y el agua, o para aguas residuales que pueden tener detergentes, gasolina, vertimientos de empresas como curtiembres, una sustancia que tiene demasiados componentes que no son solubles y se utiliza la decantación para separarlas. La decantación es un proceso de las plantas de tratamiento, un proceso primario de separación en plantas de tratamiento de agua residual. Se utiliza por medio de un embudo, que es este que ven acá, y dependiendo de la densidad de cada una de las sustancias, la densidad que menos pesa está arriba y la de mayor densidad cae para por fin pues tener una filtración de los dos productos, de las dos sustancias. Tenemos otro que es la filtración. La filtración es un proceso muy similar al tamizaje, pero se utiliza para sustancias sólidas y líquidas. La filtración es un estado, una subdivisión del sólido que obliga a quedar retenido en un filtro si lo pueden ver acá. Ese filtro, por ese filtro pasa la sustancia y queda una mezcla heterogénea atrapada en el papel filtro como residuo y es ampliamente usado en varias actividades humanas en procesos primarios de purificación de agua potable. Hay un ejemplo muy claro en la planta de tratamiento de agua potable de Tibitoc, en la parte superior de Bogotá, en La Calera, donde nosotros hacemos un proceso de filtración del agua que viene de la reserva El Chingaza, que tiene condiciones muy buenas, entonces ahí utilizan la filtración como el método primario y en muchas ocasiones es el único método que utilizan porque el agua tiene condiciones muy excelentes. Otro método de separación en función de la mezcla es la destilación. La destilación es el método de separación de líquidos mediante el proceso donde se emplea diferentes líquidos con distinto punto de ebullición, donde el volátil es el que se evapora primero, el otro queda en estado puro. Posteriormente de la fase de evaporación se recupera mediante condensación aplicando disminución de temperatura. Acá podemos ver, este ejemplo es de agua salada y este ejemplo es de alcohol, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo la sustancia se le incorpora calor, luego del calor se evapora, se recupera por medio de frío y se condensa para que quede pues el agua pura. Listo, acá pasa exactamente lo mismo con el vino. Si acá fuera vino, el etanol o el alcohol es más volátil, se condensa y sale etanol puro. Listo. Tenemos otro que se llama la flotación. La flotación es también muy utilizada en las plantas de tratamiento de agua residual, donde se separa lo líquido de lo sólido por medio de aireación y agua. Cuando se realiza la aireación por debajo del sistema, los sólidos se suspenden y los llamamos lodos activados o lodos concentrados. Esos lodos se recogen y terminan siendo un residuo al igual que la filtración. Entonces básicamente esto es de lo que les quería hablar. Nada, muchísimas gracias a ustedes y espero les sirva para mucho.